Lección 1. ¿Te gusta el sushi? Hola Anna, ¿te gusta el sushi? Hola John, me encanta el sushi. ¿Qué hay de ti? Me parece fascinante. ¿Has probado algún tipo inusual? Sí. Una vez comí sushi de pulpo. Estaba sorprendentemente delicioso. Pulpo, eso suena aventurero. ¿Cómo era la textura? Un poco masticable, pero tenía un sabor agradable. ¿Prefieres los panecillos o el sashimi? Me inclino por los panecillos. Se sienten más saciantes. ¿Cuál es tu rollo favorito? El rollo de dragones. Es tan colorida y tiene camarones y anguilas. Eso suena increíble. Me gusta el rollo de atún picante. ¿Te lo has comido? Sí, es un clásico. El sabor picante le da un toque agradable, ¿no? Totalmente. Por cierto, ¿qué opinas del wasabi? Me encanta. Es como una explosión de sabor. ¿Usas mucho? Solo un poco. Demasiado puede ser abrumador para mí. De acuerdo. Definitivamente tiene un gran impacto. ¿Qué opinas de la salsa de soja? Imprescindible. Mejora los sabores, especialmente con el sushi. Exactamente. ¿Qué hay del postre después de esto? ¿Alguna idea? Estoy pensando en el helado de mochi. Es el final perfecto para una comida de sushi. Gran elección. Me encanta el sabor del té verde. ¿Qué es lo tuyo? Me encanta el mango. Es tan refrescante y afrutado. Lección 2. Ponerse al día con la carrera. Hola Anna, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo has estado? Hola John, realmente lo ha hecho. He estado ocupado con un nuevo proyecto en el trabajo. ¿Qué hay de ti? Me he portado bien. Hace poco pasé a ocupar un puesto directivo, lo que ha supuesto un gran cambio. Eso es emocionante. ¿Cómo estás encontrando las nuevas responsabilidades? Es desafiante pero gratificante. Estoy aprendiendo mucho sobre liderazgo y dinámica de equipo. Es genial escuchar eso. Yo también me he centrado en la gestión de proyectos. Es fascinante mantener todo organizado. Seguro que lo es. ¿En qué tipo de proyectos estás trabajando? Actualmente dirijo una campaña de marketing para el lanzamiento de un nuevo producto. Es emocionante y estresante a la vez. Me lo imagino. ¿Estás usando alguna estrategia nueva para la campaña? Sí, estamos aprovechando a las personas influyentes de las redes sociales para llegar a un público más amplio. ¿Has probado algún enfoque innovador en tu puesto? Hemos estado experimentando con metodologías ágiles para mejorar nuestro flujo de trabajo. Ha sido bastante efectivo. Eso suena interesante. He oído hablar muy bien de la metodología ágil. ¿Has notado alguna diferencia en la productividad de tu equipo? Definitivamente. El equipo se siente más empoderado y comprometido. Es increíble lo que puede hacer un poco de flexibilidad.
Me encanta eso. Mantener al equipo motivado es clave. ¿Tienes algún consejo para gestionar un equipo de forma eficaz? La comunicación es crucial. Intento hacer controles periódicos para asegurarme de que todos se sientan escuchados. Esa es una estrategia inteligente. Hago lo mismo con mi equipo. Realmente ayuda a generar confianza. Absolutamente. Es bueno ponerse al día y compartir ideas. Hagamos que sea algo normal. Lección 3. Sueños de estudiar en el extranjero. Hola Anna, he estado pensando en estudiar en el extranjero. ¿Qué opinas? Hola John, suena como una oportunidad increíble. ¿Qué país estás considerando? Me inclino por Canadá. He oído grandes cosas sobre su sistema educativo. Canadá es una excelente elección. Las universidades son de primera categoría y la cultura es acogedora. Exactamente. Además, siempre he querido practicar los deportes de invierno allí. ¿Has estado alguna vez? Lo visité una vez durante el invierno y fue hermoso. Esquiar en las montañas rocosas es inolvidable. Eso suena increíble. Me encantaría probar a esquiar. ¿Qué más disfrutaste de tu viaje? La escena gastronómica era fantástica. Me encantó probar delicias de putín y sirope de arce. He oído que el poutine es algo que debes probar. ¿Tienes en mente alguna escuela específica? Sí, he estado buscando en la Universidad de Toronto. Sus programas son bastante impresionantes. Esa es una gran opción. He oído que el campus también es precioso. ¿Qué estudiarías allí? Me interesan las ciencias ambientales. Quiero centrarme en la sostenibilidad. Es un campo tan importante. Estoy pensando en la gestión empresarial. ¿Algún consejo para postularse? Empieza temprano. Prepara tus documentos y recibe cartas de recomendación sólidas. Hace una gran diferencia. Buen consejo. También tendré que repasar mis habilidades lingüísticas. ¿Algún recurso que recomiendes? Absolutamente. Los cursos en línea y las aplicaciones de intercambio de idiomas son excelentes para practicar. Los investigaré. Estoy entusiasmado con este viaje, pero también es un poco abrumador. Es natural sentirse así. Da un paso a la vez y estarás bien. Gracias, Anna. Tu apoyo significa mucho. Mantengámonos actualizados sobre nuestros planes. Lección 4. Dominar la barbacoa. Hola, Anna. Tengo muchas ganas de encender la barbacoa hoy. ¿Qué crees que deberíamos cocinar? Hola John, asar a la parrilla es lo mejor. Sugiero pollo marinado y algunas verduras para un plato colorido. Gran idea. Me encantan las verduras a la parrilla. ¿Tienes una marinada favorita para el pollo? Por lo general, elijo una mezcla de aceite de oliva, ajo y jugo de limón. Agrega un sabor tan fresco. Eso suena delicioso. También he oído que añadir hierbas como el romero realmente mejora el sabor.
Absolutamente. Las hierbas frescas pueden marcar una gran diferencia. ¿Tienes hierbas en tu jardín? Sí, me crecen albahaca y tomillo. Definitivamente los usaré. ¿Qué hay de condimentar las verduras? Una pizca de sal, pimienta y un chorrito de vinagre balsámico hace maravillas. Es simple pero sabroso. Me encanta el vinagre balsámico. Deberíamos asar las verduras por separado o ponerlas en la misma parrilla que el pollo. Recomiendo asarlos por separado. De esa forma, no se cocinarán demasiado con el pollo. Pensamiento inteligente. Instalaré un área separada para asar las verduras. ¿Cuánto tiempo sueles cocinar el pollo? Aproximadamente de 6 a 8 minutos por lado, según el grosor. Compruebe siempre la temperatura interna. Bien, la seguridad es lo primero. ¿Cuál es tu truco para saber cuándo el pollo está listo? Por lo general, corto la parte más gruesa para comprobar si ya no es rosa. Es un método fiable. Buen consejo. Me da hambre solo de pensarlo. ¿Deberíamos preparar también algunos acompañamientos? Definitivamente. Una ensalada sencilla y un poco de pan de ajo complementarían perfectamente la comida. Suena perfecto. Preparemos todo y tendremos un fantástico banquete de barbacoa. Lección 5. Dar la bienvenida a un nuevo miembro del equipo. Hola Anna. La recién llegada se unirá a nuestro equipo la semana que viene. ¿Qué debemos preparar? Hola John, eso es emocionante. Definitivamente deberíamos planear una cálida bienvenida para ellos. De acuerdo. Quizás podríamos organizar un pequeño almuerzo de bienvenida. Gran idea. Es una buena manera de que todos se conozcan. Exactamente. ¿Qué tipo de comida crees que debemos pedir? Sugiero una combinación de opciones, tal vez pizza, ensaladas y algunos postres. Perfecto. A todo el mundo le encanta la pizza. ¿Deberíamos preparar también algunos rompehielos? Sí. Los rompehielos divertidos pueden ayudar a todos a sentirse más cómodos. Conozco algunos juegos que podrían funcionar. ¿Deberíamos hacer una lluvia de ideas juntos? Absolutamente. Podríamos empezar con un juego de 2 verdades y una mentira. Eso siempre es divertido. Alienta a todos a compartir un poco sobre sí mismos. Exactamente. Además, es una excelente manera de romper el hielo. ¿Qué más debemos tener en cuenta? También podríamos crear una tarjeta de bienvenida firmada por todo el equipo. Es un toque reflexivo. Demuestra que estamos entusiasmados de tenerlos. ¿Deberíamos darles también una breve orientación sobre nuestros proyectos? Sí, eso sería útil. Un resumen rápido les ayudará a sentirse incluidos. Genial. Asegurémonos de que estamos listos antes de su primer día. Lección 6. Abrazar la singularidad. Hola Anna, ¿alguna vez has sentido que no le caerás bien a todo el mundo? Hola John, sí, creo que es una parte natural de la vida, ¿verdad? Definitivamente. Creo que es importante abrazar nuestra individualidad. Exactamente.
Intentar complacer a todos puede resultar agotador. Cierto, es mejor centrarse en ser auténtico. ¿Has experimentado esto? Lo he hecho. Me llevó un tiempo aceptar que está bien ser yo mismo. Esa es una gran realización. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Me di cuenta de que los que me aprecian se quedarán. Bien dicho. Rodearnos de personas que nos apoyen es clave. Absolutamente. Ayuda a fomentar la confianza y la autoaceptación. ¿Crees que las redes sociales afectan la forma en que nos vemos a nosotros mismos? Sí, puede crear expectativas poco realistas. Es importante desconectarse de vez en cuando. Estoy de acuerdo. Tomarme un descanso me ayuda a recuperar la perspectiva. ¿Cómo se recarga normalmente? Me encanta pasar tiempo al aire libre. La naturaleza siempre me levanta el ánimo. Eso suena refrescante. Disfruto leyendo o probando nuevos pasatiempos. Esas son excelentes maneras de aceptar quién eres. Lección 7. Perspectivas sobre la salud. Hola Anna. ¿Sabías que realizar un examen físico puede revelar mucho sobre la salud de una persona? Hola John, sí. Es fascinante lo mucho que los médicos pueden aprender de ello. Absolutamente. ¿Cuál crees que es la parte más importante? Yo diría que controlar los signos vitales, como la presión arterial y la frecuencia cardíaca, es crucial. De acuerdo. Estos son indicadores clave de la salud en general. ¿Alguna vez te has hecho un chequeo minucioso? Sí, fue esclarecedor. Incluso revisaron mis niveles de colesterol. Eso es importante. El colesterol alto puede provocar problemas graves. Exactamente. Y también analizaron mi IMC. ¿Cree que es una medida fiable? Es una guía útil, pero no cuenta toda la historia, ¿verdad? Correcto. La masa muscular y la composición corporal también son importantes. ¿Qué pasa con el ejercicio regular? ¿Cómo se relaciona con el mantenimiento de una buena salud? El ejercicio es vital. Mejora el estado de ánimo y mantiene nuestro cuerpo en forma. Definitivamente. Me gusta correr. Realmente me aclara la mente. Eso es genial. Prefiero andar en bicicleta. Se siente como una aventura. Ambas son excelentes opciones. Mantenerse activo es clave para una buena salud. Seguro. Además, es divertido probar diferentes actividades para ver qué nos gusta. Lección 8. Aumento de energía. Hola Anna, ¿has notado cómo un estilo de vida saludable afecta nuestros niveles de energía? Hola John, absolutamente. Definitivamente tengo más energía durante todo el día. Lo mismo aquí. ¿Qué cambios ha realizado para aumentar su energía? He empezado a hacer ejercicio con regularidad. Realmente marca la diferencia. Eso es genial. He estado intentando comer más frutas y verduras. Buena elección. Proporcionan nutrientes esenciales.
¿Alguna fruta favorita? Me encantan los plátanos. Son muy prácticos y geniales para una merienda rápida. Los plátanos son perfectos. Me gustan las bayas, son deliciosas y están llenas de antioxidantes. Las bayas son fantásticas. ¿Has intentado añadirlos a los batidos? Sí. Los batidos son una forma divertida de obtener una variedad de nutrientes. Estoy de acuerdo. ¿Qué sueles poner en el tuyo? Mezclo espinacas, yogur y un poco de miel. ¿Qué hay de ti? Me gusta añadir avena para obtener fibra. Me mantiene satisfecho por más tiempo. Eso suena delicioso. ¿Bebes batidos todas las mañanas? En su mayoría, se ha convertido en una rutina refrescante. ¿Tienes un ritual matutino? Me gusta meditar unos minutos. Me centra durante el día. Es una práctica maravillosa. Debería intentarlo para concentrarme mejor. Lección 9. Browse y Adventure. Hola Anna, ¿estás lista para nuestro viaje de compras? Hola John, absolutamente. Siempre es más divertido comprar juntos. Estoy de acuerdo. Podemos abordar la lista de manera eficiente. ¿Qué es lo primero de tu lista? Tengo que ir a por unas verduras frescas. Son imprescindibles para mis comidas. Gran elección. Estoy buscando algunas especias para añadir sabor a mis platos. Las especias pueden marcar una gran diferencia. ¿Tienes algún favorito? Me encanta el comino y el pimentón. Añaden mucha profundidad a los sabores. Excelentes elecciones. Soy un gran fan de la albahaca y el ajo. Son versátiles. Seguro. Asegurémonos de revisar la sección de hierbas. Buena idea. Y deberíamos buscar cualquier descuento en productos orgánicos. Absolutamente. Ahorrar dinero mientras se come sano es beneficioso para todos. Haré una lista y veré qué quieren. Así es mucho más fácil. Perfecto. Seguiremos el plan y evitaremos las compras impulsivas. Exactamente. Además, podemos explorar nuevos productos mientras lo hacemos. Sí, probar cosas nuevas puede ser emocionante. Lo espero con ansias. Lección 10. Planificar con anticipación. Hola Anna, ¿has pensado en la preparación de la comida de la semana? Hola John, sí. Planificar con anticipación hace que cocinar sea mucho más fácil. Realmente lo hace. ¿Qué platos piensas preparar? Estoy pensando en un salteado con muchas verduras coloridas. Eso suena delicioso. Podría preparar un poco de pollo a la parrilla para acompañarlo. Perfecto. Podemos combinar nuestras comidas para variar. ¿Qué más debemos incluir? ¿Qué tal una sopa abundante? Es genial para las sobras. Gran idea. Me encanta hacer minestrone, es tan saciante y nutritivo. Llevaré los ingredientes para eso. ¿Qué hay de los aperitivos?
Prepararé unas bolas de energía. Son saludables y fáciles de agarrar. Es una idea fantástica. Tendremos muchas opciones a lo largo de la semana. Sí, y nos ahorrará tiempo durante los días más ajetreados. Exactamente. Hagamos una lista de compras para no olvidar nada. Lección 11. Preocupaciones sobre el asistente de voz. Hola Anna. ¿Tienes algún problema de privacidad al usar los asistentes de voz? Hola John, sí, a menudo me pregunto cuánto nos escuchan realmente. Es un poco inquietante, ¿no? A veces siento que saben demasiado. Exactamente. Me preocupa que mis conversaciones se graben sin mi conocimiento. Esa es una preocupación válida. ¿Has cambiado alguna vez tu configuración para tener más privacidad? Lo he hecho. He desactivado la función que guarda mis grabaciones de voz. Un movimiento inteligente. También limito las opciones para compartir datos. Eso es sensato. ¿Crees que estos asistentes valen la pena por su privacidad? Es una decisión difícil. Son prácticas, pero ¿a qué precio? Correcto. Me encanta la ayuda que brindan, especialmente para los recordatorios y la música. Lo mismo aquí, pero a veces pienso en cambiar a métodos manuales. Podría ser una buena idea. Un poco menos de comodidad para una mayor tranquilidad. Exactamente. Supongo que se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Seguro. Tal vez deberíamos explorar alternativas que prioricen la privacidad. Gran idea. Hay algunas opciones que se centran únicamente en la seguridad. Lección 12. Cómo navegar por las direcciones. Hola Anna. ¿Cuál es la mejor manera de navegar desde aquí? Hola John, está bien, en el semáforo, gire a la derecha hacia Oak. Lo tengo. ¿Qué sigue después de eso? Después de Oak, tome la primera a la izquierda hacia Maple Street. Maple. Está bien. ¿Es esa la calle con la cafetería? Sí. Es un lugar ideal para tomar un café rápido. Perfecto. Me vendría bien un aumento de cafeína. ¿Qué tan lejos está de allí? Solo unas cuadras. Lo verás, a tu derecha. Impresionante. ¿Y después del café? ¿Debo ir directamente al parque? Exactamente. Continúa recto y encontrarás la entrada al parque. Genial. Tengo ganas de que llegue el paseo. ¿Algún consejo para el parque? Traiga un poco de agua, puede hacer calor, especialmente por la tarde. Buena idea. Me aseguraré de mantenerme hidratado. Gracias por las indicaciones. Lección 13. Planes de clase. Hola Anna, estoy de acuerdo. Hagamos un plan y vayamos juntos a la clase la semana que viene. Hola John, suena como una gran idea. ¿En qué clase estás pensando? Pensaba en la clase de pintura. Podría ser muy divertido.
Me encanta pintar. Es una forma maravillosa de expresar la creatividad. Exactamente. Además, podemos aprender nuevas técnicas juntos. Sí. ¿Tienes un estilo específico que quieres explorar? Me interesa la acuarela. Es tan fluido y vibrante. La acuarela es hermosa. Disfruto de la pintura acrílica, es más versátil. Eso es cierto. Incluso podríamos experimentar con la mezcla de medios. Gran idea. Sería divertido ver los diferentes efectos que podemos crear. Absolutamente. ¿Deberíamos revisar el horario de clases e inscribirnos? Sí, hagámoslo. Puedo buscarlo ahora mismo. Perfecto. Estoy entusiasmado con esta nueva aventura artística. Lección 14. La alegría de un nuevo trabajo. Hola Anna, ¿qué te parece tu nuevo trabajo? Hola John, es genial. Disfruto mucho del ambiente agradable. Eso es maravilloso. Un buen ambiente de trabajo marca una gran diferencia. Absolutamente. Todos son muy solidarios y serviciales. Eso es fantástico. ¿Has hecho nuevos amigos allí? Sí, ya me he unido a un par de colegas durante el almuerzo. Eso suena encantador. ¿Todos tienen intereses similares? Lo hacemos. Hemos hablado de películas y planes para el fin de semana. Bonito. Es genial tener puntos en común para conectarse. Sí, realmente hace que el lugar de trabajo parezca más una comunidad. ¿Le parece que la obra en sí es agradable? Definitivamente. Las tareas son desafiantes pero gratificantes. Eso es importante. Sentirse realizado en su puesto es clave para la satisfacción laboral. Lección 15. Contratos inusuales. Hola Anna, ¿te enteraste de ese inusual contrato llevado a cabo en París? Hola John, no, no lo hice. ¿Qué pasó? Involucró como víctima a un ex primer ministro viejo e inofensivo. Eso suena intrigante. ¿Cuál era la naturaleza del contrato? Estaba envuelto en misterio, pero sorprendió a muchos. Me lo imagino. ¿Por qué alguien atacaría a una figura así? Quizás para enviar un mensaje o hacer una declaración sobre la dinámica del poder. Es un movimiento audaz. Hace que te preguntes cuáles son las motivaciones que lo motivan. Exactamente. La gente puede ser impredecible, especialmente en la política. Cierto. Es fascinante cómo estos eventos pueden afectar la percepción del público. Sí, y con frecuencia conducen a discusiones sobre ética y responsabilidad. Definitivamente. Me pregunto cómo reaccionó el público ante este incidente. Debe haber habido una mezcla de conmoción e intriga. Lección 16. El clima de Hawái. Hola Anna, ¿sabías que Hawái tiene un clima templado a pesar de estar en los trópicos? Hola John, ¿de verdad? Eso es interesante.
¿Qué lo hace tan suave? La brisa marina desempeña un papel importante a la hora de mantener una temperatura agradable. Eso tiene sentido. He oído que allí es precioso todo el año. Absolutamente. Es perfecto para actividades al aire libre y para explorar la naturaleza. Me encantaría visitarlo. ¿Cuál es tu isla favorita? Me gusta Maui. Tiene impresionantes paisajes y cascadas. Eso suena increíble. He oído que las playas también son increíbles. Realmente lo son. Además, hay excelentes rutas de senderismo para los amantes de la aventura. Caminar en el paraíso suena como un sueño. ¿Cuál es el mejor momento para ir? Cualquier momento es bueno, pero la primavera y el otoño son especialmente agradables. Tendré que planificar un viaje. Experimentar ese clima sería refrescante. Definitivamente. Es una combinación única de belleza y comodidad. Lección 17. Raíces del idioma inglés. Hola Anna, ¿has pensado en cómo se desarrolló el idioma inglés en Norteamérica? Hola John, sí. Es fascinante cómo evolucionó a partir de varios idiomas europeos. Exactamente. Los inmigrantes trajeron sus dialectos y culturas, dando forma al inglés tal como lo conocemos. Eso es cierto. Es como un crisol de influencias lingüísticas. Correcto. ¿Ha notado alguna diferencia regional específica? Sí. Los acentos y la jerga pueden variar mucho en todo el país. Seguro. Me encanta lo vibrante y diverso que es el inglés gracias a esto. Absolutamente. Mantiene el idioma dinámico y en constante cambio. ¿Cree que esta diversidad enriquece la experiencia de aprendizaje? Definitivamente. Expone a los alumnos a diferentes expresiones y contextos. De acuerdo. Además, nos ayuda a entender mejor los matices culturales. Sí, el lenguaje es una herramienta muy poderosa para la comunicación y la conexión. Exactamente. Es emocionante explorar su historia y evolución.